Ahí está. Entonces hoy vamos a conversar sobre este tema porque me ha dado vuelta mucho el fin de semana. Esto era lo que les compartía. Por ahí los fines de semana digo, ¿qué fue lo que me estuvo resonando este fin de semana? O durante la semana pasada, o sea, la anterior, que estuve trabajando con el equipo o cosas. Bueno, este tema ha estado como muy presente y muchas veces nosotros nos anclamos en cosas del pasado que nos han sucedido y han como construido una creencia en nuestra mente, un paradigma que nos dice las cosas fueron de determinada manera, entonces nuestra mente ya tiene grabado ese registro y cuando a nosotros nos pasan cosas en el pasado, hay algo muy curioso de cómo actúa nuestra mente. Por ejemplo, viviste una situación incómoda eh, o una situación que, bueno, no, quizá no haya sido agradable. ¿Y qué pasa? La mente registra y nuestro cuerpo también que cuando vivimos esa situación atravesamos determinadas emociones y esas emociones se pueden haber convertido en estados de ánimo porque la emoción dura segundos. Después la mente, o sea, aparece una emoción, no sé, por ejemplo, por decirle, no sé, tristeza. Entonces, aparece esa emoción por un hecho. ¿Cómo actúa la mente? Esa emoción dura segundos, pero la interpretación que le da la mente a esa emoción puede después, en un lapso de tiempo, después del minuto, ya puede empezar a trabajar en un estado de ánimo. Entonces nuestra mente registró que ante ese hecho nosotros sentimos tristeza y ya lo conecta y es como que arma como, ¿cómo le puedo decir? Como una, no es una creencia, pero como que ya tiene eso de experiencia. Entonces, si nosotros volvemos a enfrentarnos a ese mismo hecho, claro, nuestra mente, nuestro cuerpo, imagínense, siempre busca la comodidad. Sabe que se va a poner incómodo ante ese hecho. Entonces empezamos con los miedos, con los frenos, con hacernos, como no quiero ir, no quiero vivir o experimentar esto de nuevo, y nos empezamos a poner como barreras. Y muchas veces pasa que las personas no pueden avanzar, no pueden caminar hacia adelante porque están conectados con esos hechos del pasado, con esas emociones que experimentaron en esos hechos y no querés volver a atravesar esa situación. Y aplica igualmente para las cosas que nos hacen felices. Sí, o que nos conecten con la felicidad, que en el encuentro pasado las trabajamos, ¿no? eh, Muchas veces nos quedamos anclados ahí en decir, bueno, yo con estas experiencias las disfruté, fui feliz, estuve contento, alegre, me sentí súper bien. Y si vuelvo a vivir la experiencia y ya no tengo, o no si mi cuerpo no siente o no expreso las mismas emociones, capaz que digo, bueno, ya está, esto ya no me trae el mismo goce, la misma alegría, ya no me conecta con las mismas cosas y a veces es porque estoy comparando cómo fue la vez anterior y me estoy perdiendo la experiencia de vivirlo de una manera diferente. Nuestro pasado en la vida tiene mucho que ver con lo que somos nosotros hoy. Les diría que todo, porque todo el camino que nosotros transitamos para llegar al lugar que estamos hoy, eh, ya sea los caminos, porque no solamente hay uno, tiene que haber habido, para todas y todos, tenemos que haber transitado varios para que para que lleguemos a esta situación de hoy. Entonces, miren qué interesante poder empezar a mirar hacia atrás, pero sabiendo que nosotros no podemos cambiar nada de eso que pasó. Lo único que podemos hacer es resignificarlo, que ya lo vamos a ver más adelante, pero resignificar no quiere decir olvidar las cosas o hacerme como que nada pasó. No, no, no. La resignificación tiene que ver con aprender realmente
¿Por qué me tocó vivir esa situación? Y poder cambiar los lentes con los que yo lo miro hoy. A nuestro pasado lo podemos mirar, cambiarnos las gafas y mirarlo en vez desde la angustia o desde la injusticia o desde lo que podemos sentir, todo eso lo podemos transformar. Tenemos la capacidad de transformarlo, pero también tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Y hay muchas personas que viven en el presente solamente mirando su pasado, cómo eran las cosas antes, lo que me había pasado antes, pero si yo logré tal cosa antes, o esta situación no la quiero volver a vivir. Y está bien, o sea, podemos nosotros tener una conciencia, pero si decimos nosotros, por ejemplo, eh, no quiero volver a atravesar por esa misma, estar en esa misma situación, perfecto. Pero si yo lo miro con dolor, con sufrimiento de eso que viví, hay una herida abierta. Y quizás es una herida que me acompañe durante toda mi vida, pero lo importante es que esa herida esté sanada. Hay cicatrices que nosotros en nuestro cuerpo las vamos a llevar siempre. Puede ser dentro de nuestra vida personal, laboral, en cosas de nuestra familia. Nos acompañan toda la vida porque porque la herida se hizo, ¿no? Estuvo ahí, no, eso no lo podemos negar. El tema es cómo nosotros la miramos, cómo la sentimos hoy, qué aprendimos de esa herida. Sí, y nosotros la podemos ver como una herida o tal vez como una medalla, ¿sí? Porque también hay algo bien curioso. Todo lo que ustedes han vivido en el pasado, las únicas personas que saben cómo fueron las cosas, cómo se sintieron, cómo la experimentaron son ustedes. Entonces, hay victorias que las podés conquistar en este presente o las conquistaste en el pasado, que solamente vos las conocés y solamente vos te las podés reconocer. ¿Sí? No necesitan de una validación externa, porque vos fuiste la persona que vivió eso, que atravesó ese miedo, que atravesó esa conversación, que atravesó esa separación, que atravesó esa decisión. Y con el hecho de que vos lo puedas ver y validar y celebrarte y subirte sola al escenario, es maravilloso. Y eso también tenemos que aprender en nuestro pasado. Porque quizás si miras hacia atrás y te pones a reflexionar, tenés un montón de victorias para celebrarte hoy. Y ya le podemos cambiar los lentes a esa situación que vivimos, a esa experiencia, ¿sí? Entonces, miren qué importante como es como resignificar y también amigarse con lo que pasó. Porque aunque la experiencia no haya sido agradable, posiblemente hemos transformado muchas cosas y ya no sos la misma persona. Recuerden que nosotros estamos en un ciclo evolutivo, por supuesto, las personas que se avientan a querer experimentarlo y vivirlo, pero estamos evolucionando. Eso quiere decir que nos transformamos, vamos caminando hacia una nueva versión nuestra. Y si nosotros nos quedamos como frenados en la vida y no nos aventamos a, a crecer, ese crecimiento, como todo, va a tener sus peladas de rodillas. Eh, y está bien, porque va cambiando nuestro mindset, o sea, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos paramos ante determinadas situaciones, ¿sí? Así que vamos a trabajar sobre esto. A veces no nos gusta remover nuestro pasado y hay una incomodidad que aparece ahí, pero bienvenido sea, porque recuerden que la herida puede ser la luz o la puerta que me está abriendo hacia un salto cuántico. O sea, esto de poder, uff, esto ya lo miré diferente, ya lo sané, ya lo siento distinto, ya está, vamos para lo que sigue, ¿sí? ¿Por qué se los traigo? Porque me doy cuenta, hablando, ¿no? Con muchas personas, que a veces ese pasado nos quedamos anclados ahí, nos quedamos como atados o atorados en esa energía y no nos damos cuenta que pueden ser todo eso que nosotros movemos, esas creencias o estar enfocado a cómo fueron las cosas antes, pueden ser los grandes como limitantes de nuestro presente hoy, ¿sí?
Y todo cambia, todo se transforma, todo es cíclico. Si yo me quedo atorado ahí, y puede ser que esté, o sea, como que avance y me vuelva para atrás. Intente avanzar y me vuelva para atrás, porque estoy anclado ahí. ¿Sí? Hay personas, y esto es muy curioso, que cuando se están transitando la vejez, en esa etapa de la vida, es muy común aferrarse al pasado, porque ya hacen cosas diferentes, no hablo por todos, ¿no? Pero qué sé yo, ya no tienen ese, o sea, hay muchas personas que les gustaría como volver a su vida laboral o toda su vida trabajaron, entonces encontrarse en la vejez sin poder hacer muchas cosas que hacían antes, eso se sienten no validados o se sienten como, eh, ¿qué voy a hacer ahora si ya todo lo que hice en mi vida no lo puedo hacer y no se permiten disfrutar, ¿no? De lo que trae esa etapa, la que es la vejez, disfrutar de otras cosas. Em, Quieran o no, cuanto más nosotros podamos cargar con esa mochilita del pasado y estar viviendo constantemente ahí y hablando de ahí, de las experiencias que nos pasaron o cómo fueron las cosas y toda nuestra conversación, despierta también esta parte de una desconexión del presente y nos puede llevar también a una depresión, porque estamos constantemente pensando como si fuese todo lo que pasó antes. Y nuestra vida está en la película de lo que ya pasó. No le estamos prestando atención al presente, a enfrentarnos con la realidad que tenemos hoy y qué es lo que viene, ¿sí? Mirando para adelante. El pasado lo único que podemos hacer es aprender y darnos cuenta de las victorias que hemos ganado en la vida. Y como les digo, algunas se las van a reconocer solamente ustedes y nadie más. ¿Mm? Entonces, bueno, em, a ver. Les pido estos dos disparadores de preguntas para que puedan reflexionar sobre esto. ¿Con qué palabras te definirías o se definirían su pasado? ¿Con qué palabras definirías a tu pasado? A grandes rasgos, ¿cómo fue? Hay personas que les puedo llegar a hacer esta pregunta y empiezan con una catarata de palabras quizás no tan agradables, o hay otras personas que sí, les despierta cosas lindas o los conecta con emociones lindas, pero ¿con qué palabra lo podrían definir? Piensen a ese pasado. ¿Lo agradecerían? ¿No lo agradecen tanto? Muchas veces también aparecen estas eh, sensaciones o emociones que nuestro cuerpo transita que cuando tocamos el tema del pasado es como un tabú, ¿no? Y, ay, viste, no lo quiero ni mirar. Bueno, reconozcan hoy qué pasa, con qué palabras lo podrían estar definiendo. Falta que lo pongan ahí, no sé si lo están escribiendo, pero es personal, si quieren lo pueden apuntar, porque es de valientes también esto. Recuerden que el desarrollo personal no siempre implica todo bonito, no, es lo incómodo, lo que ay, ahí adentro me hace disparar un montón de preguntas. ¿Sí? Ahí es cuando lo estamos trabajando con mucha conciencia. Y también esto, ¿qué historia te estás contando? Porque como la historia la cuenta nuestra mente, según las experiencias y todas las emociones que hemos vivido, también podemos tener la capacidad de transformarlas, ¿sí? De que la historia sea diferente, de contarnos otra historia. Eso también, porque nuestra mente tenemos la capacidad de educarla, ¿no? O darle otro sentido. Entonces, revisen acá. ¿Qué está pasando en mi mente?
historia es la que me cuenta de mi pasado, ¿sí? Esta es la vida que me tocó, esto lo tuve que vivir o experimentar porque no me quedaba de otra, porque a veces eso también puede surgir el enojo, o puede ser un enojo que aún sigue viviendo dentro de nosotros. O sea, mirar estas cosas puede llegar a despertar un montón de sensaciones, como les digo, pero hoy en la conciencia, ¿no? Sabemos que no podemos cambiar nada de lo que pasó, solamente cómo lo miramos. Cuando nos enfrentamos a esas incomodidades, es ahí donde empezamos a crecer también, o a desajustar esos match energéticos que tenemos con el pasado, ¿sí? Muy bien. Y acá les hago estas preguntitas. ¿Necesitas perdonarte por algo? Con mucha honestidad y conciencia. ¿Siente que necesitan perdonarse por algo? Ya pasó un tiempo, el tiempo es increíble, pero siempre cuando pasa el tiempo nos damos cuenta. Yo a veces saco reflexiones de cosas que viví hace, no sé, tantos años atrás y las respuestas capaz que las estoy encontrando hoy. ¿Necesitas perdonar a alguien? ¿Hay alguna conversación que, que quedó ahí en el tintero, como se dice, sin ponerla arriba de la mesa? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te hizo crecer? Cuando nosotros sabemos que hay conversaciones que han quedado pendientes o que están ahí en el tintero y nos hacemos como que miramos para otro lado, no lo queremos enfrentar esa conversación. Es muy curioso, pero ustedes no se imaginan la cantidad de energía que está acumulada por no tenerla. O a veces no entendemos por qué no podemos como avanzar. Y simplemente puede ser porque no tuviste la conversación con la persona que tenías que tener y no le has dicho cosas o no has cerrado cosas, ¿sí? Recuerden algo importante, esto que les voy a decir. Recuerden que las personas pueden actuar, decir y manifestarse de acuerdo a su nivel de conciencia. Por eso muchas veces, les diré que la gran mayoría de las veces, como seres humanos podemos diferir de pensamientos sobre cómo creemos que son las cosas, porque en realidad nadie tiene la verdad, nadie. Cada persona va a resolver una situación, va a tomar una decisión o va a vivir una experiencia o va a decirte o contarte sobre eso de acuerdo a cómo, con los lentes y con su nivel de conciencia, con los lentes que esa persona lo mira por sus creencias, su paradigma, su historia. La verdad no es que una persona tiene la verdad absoluta y por eso muchas veces no podemos escoger estas diferencias, ¿no? Cada uno lo ve de acuerdo a la información y el nivel de conciencia que tiene las experiencias. Y esto, mirarlo con estos ojos y como se lo estoy diciendo, hay que tener una madurez, porque muchas veces en la casa o con los vínculos, con las personas que nos relacionamos, queremos tener la razón en todo y estás muy confundido o confundida. ¿Y por qué queremos tener la razón en todo? Porque es nuestro ego que se siente vulnerable y
y se siente que no, las cosas tienen que ser así como yo digo, ¿cómo vos vas a tener una visión diferente? La persona te plantea una versión diferente porque no tiene tu misma mente, mira las cosas de otra manera. Katy, pero quizás eso que me está planteando está mal. Ok, pero es un tema del otro, no tiene nada que ver con vos, pero me afecta porque es un vínculo. Bueno, ahí está la respuesta. ¿Qué querés hacer vos con ese vínculo? Porque nosotros no tenemos la responsabilidad de cambiar y transformar a nadie. La única persona que podemos hacer cargo es de nosotros. Cuando nosotros nos ponemos esa mochila de querer cambiar o transformar las acciones de un otro, es en el momento en el que empezamos a perder un montón de cosas de nosotros, ¿sí? Y esto capaz que es bastante incómodo, como se los estoy planteando, pero es la pura verdad. Nosotros no tenemos ni el poder, ni la responsabilidad, ni, o sea, digamos, sí, eso, básicamente. No tenemos el poder ni la responsabilidad para transformar la mente o las acciones o cómo actúa de tal persona, las decisiones que toma, ¿sí? Por ahí hay muchas creencias también arraigadas de los padres con los hijos o de los esposos o de los hijos con, bueno, también con los padres, en esto de que nos ponemos en esas, encima, ¿no? Y nos ponemos en esa batalla de querer que el otro me entienda, de que, y no, y capaz que el otro no te va a entender nunca porque piensa diferente, no es tu responsabilidad transformarlo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros con eso? Es, ¿por qué me incomoda tanto esto que pasó? ¿Por qué esta persona me incomoda tanto? ¿Qué es lo que me viene a mostrar a mí? El mundo que nos rodea es un puro espejo de lo que nosotros necesitamos transformar en nosotros. Cuando lo transformamos, directamente ya hay cosas que no nos molestan, ya dejamos de ver al otro con todas sus eh, cosas por cambiar, porque no estamos ocupados en lo exterior, estamos ocupados trabajando que toda esa información que me trae mi realidad hoy o que me trajo mi pasado, la voy a ocupar para mi evolución, ¿sí? Y esto cuando lo podamos aprender y somos, ¿cómo les puedo decir? Conscientes de que tenemos esa capacidad de recolectar información constante de todos los escenarios que nos vienen presentando la vida o que nos presentó anteriormente y que nosotros no nos podemos ocupar de nadie más que de nosotros, porque esa es la realidad. Todas las experiencias que le toque vivir al otro es cuestiones del otro. A veces, miren, es algo, el ser humano, eh, a ver, tenemos la tendencia a que nosotros somos bien empáticos como seres humanos. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está mal o o la persona, por decirles, no sé, está viviendo una situación incómoda o delicada o lo que sea que le esté pasando, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a querer ayudar, ¿sí? Y a veces metemos la pata hasta acá. Obviamente que si son pequeñines y están creciendo y nietos, hijos, hijos, por supuesto que hay que colaborar porque no es un adulto, estamos hablando de personas adultas, ¿no? Eh, ¿Y por qué les digo que metemos la pata hasta acá? Porque a veces hacemos las cosas por el otro y no le estamos permitiendo vivir esa experiencia. Y después nos estamos quejando de que no tenemos el tiempo, nos estamos quejando de cosas y no nos damos cuenta de que nos estamos ocupando de la vida de terceros cuando no es nuestra responsabilidad. Y le estamos, y esa persona se está perdiendo de vivir la experiencia de solucionarlo solo. Y si la persona le, le aconteció algo, la vida lo puso en ese escenario por un motivo. Y nosotros ahí andamos de metiendo la pata.
queriéndole solucionar ese escenario que se está presentando. Y encima, cosas que no tienen que ver con nosotros. ¿Ven? Por eso a mí muchas veces cuando me cuentan algún problema, nada me parece ya tan grave, pero antes me pasaba que, bueno, uno se ponía ese servicio y queriendo ayudar y a veces después yo me di cuenta que no estoy metiendo la pata, porque es algo que lo tiene que aprender a resolver la otra persona, porque eso le va a permitir crecer, evolucionar. Desde hasta dónde, hasta qué punto yo puedo acompañar. Puedo acompañar en la escucha, puedo acompañar en quizás acompañar a la persona a tener esa conversación o acompañar a la persona posterior al hecho que tiene que hacer o acompañarla contándole una experiencia personal, cómo viví yo ese proceso, pero hasta ahí nomás. No pude interferir entre las experiencias que tiene que vivir un otro, porque estoy cargando mochilas que no me corresponden, ¿sí? Y se los digo esto porque puede pasar que en nuestra mente estén acumuladas como muchas faltas de perdón, quizás a mí, quizás a un otro, ¿no? Y capaz que yo me tengo que hacer cargo y tomar la responsabilidad de que no me correspondía haberme metido, ¿sí? O a veces me doy cuenta de que se me pasó la vida estando para el otro y no para mí. Y quizás no lo podía ver de la manera que se lo estoy planteando hoy. Entonces, bueno, llegó el momento de perdonarme. Uy, pero el otro está, o los otros, están súper acostumbrados a que yo siempre esté, yo siempre resuelvo, yo siempre. Y bueno, se tendrán que acostumbrar a que no, a que ya no está el que siempre resuelve, el que siempre. Y bueno, así le pita. Porque hay una persona hoy que se está validando, que se está perdonando, que se está dando cuenta de que no se ocupó de lo más importante, que somos nosotros mismos. Es que a ti qué egoísta. No, no es de egoísta. Es que es la pura realidad. Nosotros, por algún motivo, nosotros nacimos solos y nos vamos solos. No nos vamos en grupo, ni nacimos en grupos. No, aún los niños que nacen en el mismo embarazo nacen individualmente, ¿sí? Entonces, es muy curioso esto, muy interesante. Y otra cosa también les voy a decir. A veces, en nuestro pasado, eh, nos podemos estar enojados o nos sentimos incómodos con determinadas personas por cómo actuaron, por las cosas que hicieron, por cómo se manejaron, por el daño que quizás me ocasionaron, que en realidad no es que las personas hagan daño, las personas hacen cosas. Cómo nosotros interpretemos eso ya es cuestión de cada uno. Por supuesto que hay acciones de algunas personas que literalmente, o sea, nos pueden dañar, ¿sí? Y lo sentimos, pero también es importante poder reconocer en nosotros es de dónde viene ese daño. Por supuesto que sí es físico y hay cosas que yo no les permito son conversaciones bien importantes que he tenido por muchas veces con personas cuando hay daños físicos o cuando cosas que uno dice, bueno, no, no lo puedo entender, pero si podés empezar a mirar en la profundidad, ¿no? De ese otro que quizás hace esas acciones o lo que sea, o de manipulación, o ya sea verbal, eh, si empezás a mirar hacia lo profundo de las raíces, te puedes dar cuenta de que esa persona quizás es lo que le tocó vivir también, y es de la forma en la que aprendió. Eso no se lo justifica en absoluto, ¿no? Pero sí hay una realidad que quizás no vio otra cosa o no aprendió otra cosa. Entonces ahí es donde nosotros es enfrentarnos a eso y decir, bueno, pongo el límite, corto el vínculo. Entiendo que es de la forma que te criaste, las creencias que tuviste, las cosas que te tocó atravesar, pero yo hoy no lo elijo.
Eso también es madurez, porque lo estoy viendo desde mí. Yo sé que el otro quizás no vaya a cambiar y a mí no me interesa lo de las decisiones que tome, porque me estoy ocupando de mí, ¿sí? Entonces, em, ahí es un punto bien interesante porque es entender que nosotros no podemos como cambiar o hacer que las acciones que hizo otra persona o hacernos responsables de las acciones que hizo otra persona, porque es un otro. Y la vida, miren, esto es algo muy importante y quiero que lo sepan. Todo en esta vida, siempre hay como un dicho a veces, como que se paga, ¿no? No, cada persona le va a tocar transitar su camino y la experiencia que le tenga que tocar atravesar. De eso tampoco nosotros lo podemos manipular, ni lo podemos salvar, porque hay un Dios que mira, ¿sí? Y nosotros también somos energía, entonces terminamos atrayendo lo que somos. Y sí, Katy, a veces es doloroso soltar lazos energéticos, es doloroso perdonar, es doloroso a una persona que quizás me hizo daño verbalmente y demás. Sí, es doloroso, pero cuanto más vos tomes el trabajo en sanar eso, más te estás liberando y más estás evolucionando. Cuando nos hacemos los dólogos con respecto a las situaciones que tenemos o los escenarios que tenemos que resolver, no los escuchamos, estamos complicados. Porque hoy te digo, quizás tú lo que necesitas hacer para poder seguir hacia adelante y empezar a construir y vivir un presente distinto, sea poder trabajar con tu pasado, haciendo este trabajo, mirando, sanando, redireccionando, entendiendo las cosas desde otro lugar, aprendiendo a soltar, ¿sí? Entonces, es importante. Y acá, la vida nos pone los mismos aprendizajes en diferentes escenarios, ¿sí? Cómo la vida, o sea, cómo nosotros nos damos cuenta cuando que aprendimos una lección, cuando se nos presenta el mismo aprendizaje en un escenario y después lo volvemos a vivir a lo mismo en otro escenario, quizás con otras personas, en otra ciudad, es lo mismo, nos está pasando lo mismo. Cuando nos damos cuenta que aprendemos, cuando reaccionamos diferente ante esa lección. Hay personas que constantemente, uy, les voy a traer acá algo que lo veo mucho y tiene mucho que ver con nuestro pasado, cómo poder resignificarlo y cómo aprender. Y esto es algo que le puede llegar a tocar a muchas personas porque está muy en transparencia y yo también lo he tenido en transparencia, o sea, me ha tocado experimentarlo. Cuando, por ejemplo, hay deudas, ¿no? La vida nos pone los mismos aprendizajes en diferentes escenarios. Entonces, un año tengo un tipo de deuda, al siguiente año capaz que acumulo las del año anterior, y así siguen constantemente apareciendo en diferentes escenarios. Una vez con personas de mi familia, otra vez era con la tarjeta de crédito, pero en el mismo, otra vez con la despensa, otra vez con un amigo, con el banco, con esto, con el... O sea, son escenarios completamente diferentes, con personas distintas, pero el hecho es el mismo. Hay deuda, ¿sí? Hay deuda. Entonces se me sigue presentando y capaz que hace 10 años que vengo con los mismos escenarios todos los meses, todos los años y no puedo salir de ahí. ¿Y por qué no aprendiste la lección? Si te vas a ir presentando hasta que la aprendas. ¿Y por qué les planteo esto? Porque hay algo muy curioso acá. Nosotros podemos estar incómodos porque venimos eh, atravesando esos escenarios, pero elegimos esa incomodidad y se convierte en una zona de confort. ¿Saben por qué? Porque siempre lo logramos resolver de alguna u otra manera.
así como a los malabares, pero uno lo resuelve a eso. Y el resolverlo es como que ya sé que lo voy a poder resolver de alguna manera. Y esa es nuestra zona de confort. Y esa manera es a los malabares. Pido de acá, paso de para allá, hago esto, hago lo otro, pero no es una elección real, porque seguís utilizando la misma, a los malabares, hace un montón de tiempo, ¿sí? Fíjense, puede ser este mismo escenario en otras, en relaciones de pareja, o pueden ser ante situaciones con el equipo, con tu liderazgo. Ay, es que siempre me tocan las mismas personas, ay, es que siempre eh, no puedo construir el equipo porque atraigo personas que no me escuchan. Y hace años y hay personas que no me siguen escuchando. O sea, no. Ajá. El mismo escenario mes tras mes, año tras año. ¿No te parece curioso cómo resolves tu liderazgo? Porque a veces pensamos que tiene que ver con el otro o es la situación que se me presenta. Y no, siempre tiene que ver con uno. Yo cuando me veo estancada o estoy viendo que se me presenta el mismo escenario mes tras mes, digo, Katy, ¿qué tenés que modificar? La forma en que estás resolviendo, hay algo que acá hay que hacer un clic en algo o aprender a soltar también, soltar una versión nuestra que ya no va más, soltar la versión de nuestro pasado porque la del presente necesita otra, o sea, tiene que ser otra versión nuestra. Entonces, hagan así como una reflexión de esta frase, ¿no? La vida no pone los mismos aprendizajes en diferentes escenarios. Constantemente, que se te está presentando de todas, o sea, igual, en un escenario distinto, con personas diferentes, pero es el mismo hecho, la misma lección hay. ¿Cuándo nosotros lo podemos solucionar a eso? Bueno, escalamos de niveles de aprendizaje cuando la solución a la situación a resolver es diferente. O sea, si nosotros durante nuestra vida estamos viviendo a malabares para pagar las deudas y siempre nos hemos manejado así y no las queremos enfrentar y no nos queremos comprometer, terminarla, o bueno, ya está, total, ya estoy en el verano, esto, el otro. No, bueno, ya está, esto lo resuelvo de esta manera, como que ando en los malabares, la vida nos va a seguir poniendo los mismos escenarios en un futuro y en nuestro presente también. De la única manera que escalemos el nivel de aprendizaje es como decir, esto ya lo aprendí, que es lo que tengo que aprender ahora nuevo, vamos con otros escenarios, le tengo que dar una solución diferente a la forma de resolver. Quizás ya no sea más a través de esos malabares que hago y es tomarme realmente con crudeza y decir, ok, me voy a hacer cargo de mis deudas, ¿cómo las voy a resolver? Ya no quiero estar más con los malabares porque quiero transformar esta lección y vivir otros escenarios de aprendizaje. El de las deudas ya queda, o sea, lo aniquilo, ¿sí? O decir, ok, tengo los mismos aprendizajes de las personas que aparecen en mi organización. ¿Qué tengo que resolver yo como líder? Porque el escenario se me sigue presentando. Entonces la solución que le tengo que dar es diferente. ¿En qué me tengo que comprometer yo? ¿Cuáles son las conversaciones que tengo que tener yo? ¿Dónde están los límites que tengo que poner? Porque las personas no me escuchan. Esto me tengo que preguntar yo. No tiene que ver con el otro. No, no, no. Cuando uno quiere hacer cambios en su realidad, tiene que mirarse para acá. Y analicen por qué traigo esto de resignificar el pasado, porque va a depender de cómo vos mires. Atrás, hacia atrás, tenés un montón de experiencias vividas, un montón de acontecimientos que sucedieron. Y todo eso es información que vos la podés utilizar en tu presente para construir tu futuro, ¿sí? Entonces revisen hoy. ¿Hace cuánto tiempo están viviendo el mismo hecho en diferentes escenarios? Y abrí la posibilidad de preguntarte para,
¿cómo puedo buscarle una solución diferente a esto? Porque si no lo resuelvo diferente, voy a seguir atrapada en lo mismo, porque estoy ahí con la rueda de los malabares resolviendo, ¿no? Y esto que les estoy compartiendo aplica para cualquier cosa que ustedes tengan que resolver en la vida. Si vos lo venís resolviendo de la misma manera hace años, quiero decirte que no estás aprendiendo nada, no hay una elección real. Y tampoco vas a escalar a un siguiente nivel de aprendizajes, porque estás anclado ahí. ¿Quién es el responsable? Yo. ¿Por qué? Porque no estoy buscando la solución real o otras alternativas de solución. Y en esa búsqueda de buscar otras alternativas de soluciones, cuando yo me reto, cuando yo transito un camino diferente, cuando tomo decisiones distintas. Y es ahí donde crezco, porque como lo resuelvo siempre, ya lo conozco a ese caminito. No evoluciono nada, ya aprendí y soy consciente que quizás tengo que mejorar este ámbito de mi vida. Pero esto es mi zona de comodidad, a los malabares, ¿sí? Bueno, resignificar no es olvidar, es aprender. Y acá le voy a traer algo muy, muy importante. Tu pasado es uno de los tesoros más valiosos que vos tenés hoy. Porque todas las experiencias que vos viste en el pasado, hayan sido como hayan sido, tenés la posibilidad de resignificarlas. O sea, ponerle una mirada diferente. Abrazar, abrazarlas. El pasado nos ha dado experiencia, nos permite ser quien somos hoy, nos ha traído a esta realidad de hoy. El pasado es como nuestra caja maestra y nuestro tesoro de experiencias, de aprendizaje. Le podemos sacar tanto provecho porque ahí está toda la información, están todas nuestras victorias, están todas nuestras batallas ganadas y las no ganadas y las que nos faltan ganar y también nos marca qué necesitamos sanar, qué necesitamos soltar, qué necesitamos mirar diferente, con quién necesitamos cortar de raíz un vínculo que también es sano para uno. Hay personas que nos vienen a hacer trabajar el soltar, que no tiene nada que ver con el otro, es todo conmigo, ¿no? Yo no elijo esta persona, o yo no elijo vivir esta situación, o yo no elijo esto. Eso también es crecer, ¿sí? Entonces, resignificar no es olvidar, es aprender. Miremos el pasado como esa caja inmensa de herramientas que nosotros tenemos y que de ahí podemos sacar un montón de pinzas o podemos sacar un montón de aprendizajes que nos permiten hoy mirar la vida diferente, considerar las cosas de manera distinta, ¿sí? Y esto también es muy importante. Cada cicatriz puede ser una medalla si eliges el significado correcto. Imagínense que alguna cicatriz que muchos de ustedes puedan tener sobre cosas que les haya tocado experimentar o vivir, hoy están poniendo una medallita. Y te decía un mismo, che, yo puedo salir de acá. Y nadie sabe lo que yo viví o lo que yo pasé. Y si a nadie le importa, o sea, nadie, ¿por qué tendré que saberlo alguien? Ahí es cuando buscamos el reconocimiento externo. Es muy duro, o sea, entre comillas, ¿no? Eh, a veces darnos cuenta que la única persona que nos va a poder reconocer sobre esa batalla ganada somos nosotros mismos. Pero también es tu mayor tesoro, porque es cuando vos te conoces y es cuando no buscas la validación externa, ni del patrocinador, ni del líder, ni del esposo, ni del hijo, ni de los padres, ni del amigo. No, porque te celebras vos y eso ya es suficiente, ¿sí? Y también eso se trabaja. Por eso hay cosas y son tesoros tuyos. Es como lo más valioso que uno tiene, para mí. Esto es un pensamiento mío, ¿no? Pero son cosas que uno solamente tiene uno. Las veces que, no sé, tuviste súper mal y estabas solo y te levantaste de la cama igual. Y es una súper medalla porque estabas transitando un montón de cosas y te levantaste y lo hiciste.
o te levantaste y dijiste, bueno, ok, vamos a empezar de nuevo, paso a paso, pero vamos a empezar de nuevo. Y capaz que nadie te estaba mirando, pero vos ya tenés un medallón. Y no necesariamente tienen que ser cosas, uff, así como extraordinarias. No, 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 desde lo ordinario de todos los días. Hay medallas, a determinadas, esas cicatrices, son medallas maravillosas. Y no necesitamos que alguien, un externo, las reconozca. Tan solo con el hecho de saberlo uno mismo, ya se da cuenta de su poder, de su potencial, de lo que pasó, de lo que es capaz, de lo que le tocó vivir, de la experiencia que le tocó vivir. Y todo eso nos enriquece, son nuestros tesoros más preciados. Y también nos hacen mirar con empatía cuando el otro no nos entiende, porque internamente nosotros ya sabemos que nos ganamos la medallita. Y todo lo que vos puedas opinar sobre mi cicatriz o mi medalla es una cosa tuya que no tiene que ver conmigo. ¿Se entiende? Yo sé lo que vale para mí. Y no hace falta que el otro sepa ese valor, porque es un otro. Sí. Y acá, para ir cerrando esta idea, la incomodidad muchas veces no es la puerta, el dolor sí lo es. ¿Qué te duele tanto que evitas mirar? ¿Saben por qué les digo esto? Porque poniendo este ejemplo de las deudas, o poniendo este ejemplo, por ejemplo, dentro del equipo, nuestro liderazgo o lo que sea, ¿no? Que les traía recién. Nosotros estamos incómodos, quizás con las deudas que uno puede llegar a tener, o sea, está incómodo, no le gusta estar así, pero esa incomodidad no es suficiente para que vos busques una solución distinta. ¿Por qué? Porque entró en una zona de confort que no te das cuenta, está en piloto automático. O capaz que no, hace años vivís de una manera que no te gusta, pero lo seguís eligiendo. Y sí, estás incómodo, capaz que durmiendo en esa cama, o comiendo determinada comida, o llevando tu negocio de determinada forma. Estás incómodo porque no te gustan los resultados más, pero no es suficiente porque lo seguís eligiendo. Y muchas veces a esas personas que viven en esa incomodidad, eh, o que viven, nos tienen que suceder cosas que la vida nos ponga, que nos peguen unos golpes, pero para que nos duelan. Entonces, y a veces nos enojamos, ¿no? Con la vida por esos golpes que nos pega, pero claro, era porque yo estoy sí, estoy incómodo, no me gustaría, o quiero cambiar mi realidad, pero seguía eligiendo las mismas soluciones. No te atreves a aprender de eso y decir, ok, me lo tomo en serio, ya basta, vamos a trascender esta incomodidad eh, y dejármela de vivir como mi zona de confort. Entonces la vida te tiene que poner algo que te súper duela. Mira, los otros días hablaba y me compartían este ejemplo respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, una persona sale a bailar en un auto y sale de ese lugar con alcohol. La persona sabe que le puede llegar a suceder algo. Pero bueno, como salió, no le pasó nada, llegó a su casa, qué sé yo, sabe que está mal, sabe que corre muchos riesgos, pero lo sigue haciendo. El siguiente fin de semana hace lo mismo y se lleva un porrazo, no sé, con un árbol, lo que sea. Fue un raspón nada más en el auto y bueno, después se fue a dormir. Y como la persona dijo, ah, bueno, pero no me pasó nada y fue solamente en así un rasponcito en el auto, sale el fin de semana que viene, pasa lo mismo, la persona sabe que está mal, tuvo una advertencia, el auto ya sufrió quizás un rayoncito y el otro fin de semana sale, hace lo mismo, toma alcohol, agarra el auto,
se lleva un porrazo y se queda sin una pierna. Puedo asegurar que esa persona, el dolor de quedarse paralítico, capaz no, se no puede caminar más, puedo llegar a decir que literalmente tomaste conciencia. Y vos tuviste todas las advertencias de la vida, las tuviste, te incomodaron, pero no fue suficiente, no fue suficiente. Entonces, cuando las personas, y esto les va a generar mucha incomodidad, lo sé, pero literalmente a veces hay que ser crudo cuando se dice las cosas, pero cuando las personas recién atraviesan ese dolor, por eso a mí no me llama la atención que a una persona, es que le pasan 500 cosas, se las debe estar mereciendo. ¿Por qué? Porque su incomodidad la estás resolviendo como si fuese su zona de confort y no se quiere como ir de cara con la realidad. Y por supuesto que no me gusta que las personas me cuenten cosas que les pasan como incómodas, pero es lo que te cabe por no querer realmente de una vez por todas mirar la realidad como es y hacerte cargo de eso. Y es duro. Por eso les digo, el dolor sí puede ser una puerta que a vos te haga elevar tu nivel de conciencia. La incomodidad a veces no es suficiente. Y entonces se los regalo para que puedan pensar, para que puedan revisar también las cosas que ustedes, cómo pueden resignificar su pasado con este nuevo pensamiento. Es durísimo, o sea, sé que puede estar doliendo lo que les acabo de decir, pero también es una realidad. ¿Qué quiero yo lo mejor? ¿Qué es lo que yo quiero para ustedes? Lo mejor, que pueden elevar su nivel de conciencia y empiezan a ver la vida con otros lentes. Y les tengo que decir las cosas en crudo, porque bueno, y les agradezco por validarme también, pero eh, como me las dicen a mí o como me las han dicho a mí, ¿no? Creer, crecer, significa dejar morir partes de vos que ya no te sirven. Esto también es importante. Si yo soy la persona que resuelve a malabares la vida y vive en una situación de incomodidad hace un montón de tiempo, y bueno, seguramente esa versión de mí tiene que morir para que nazca la nueva. Esa versión ya no me sirve más. Y yo, por ejemplo, dentro del negocio, no saben lo que me ha dolido es que hay versiones de mí en el pasado, en mi liderazgo, en mi forma de interactuar, en mi forma de estar presente, pero sabía que esas versiones ya no van más y las tuve que dejar morir. Y el mayor dolor de darse cuenta es de uno a nivel personal, pero hay cosas que ya no te sirven si vos querés crecer. Por lo general, los escenarios estos se presentan y la persona vos la ves y sigue siendo la misma, con las mismas palabras, hablando, resolviendo de la misma manera, con las mismas quejas, con el mismo pensamiento, construyendo su mismo pasado constantemente año tras año, y no se dan cuenta de que esa versión ya no va más, ya no va más. No va más si tenés aspiraciones de crecer, la tenés que dejar morir. Y para dejarla morir tiene que doler, porque los procesos son dolorosos. No voy a decir que no, ¿sí? Entonces, no puedes cambiar tu pasado, pero sí el significado que le das. ¿M? Entonces, hoy me gustaría que reflexionen sobre esto, revisen cómo hace como un eh, de situaciones que vengo viviendo hace años o de los vínculos que vengo teniendo o de los resultados que no estoy teniendo y hacerme cargo, que esa es la parte más incómoda, pero traerlo a la conciencia y poder verlo es como una puerta que uno abre de decir, ya le puse sentido, yo sé porque siempre la vida me pone tal dificultad económica, yo sé porque siempre la vida me pone este tipo de vínculos, yo sé porque siempre se me presentan estos escenarios. Y si vos ya detectaste ese por qué y le pusiste un razonamiento lógico y lo estás pudiendo ver hoy
y lo seguís eligiendo, tu evolución siempre va a estar frenada. No esperes que un resultado cambie, las cosas se modifiquen por arte de magia, porque no va a suceder. El que tiene que tener la capacidad de decir, ok, ya me di cuenta de esto, voy a resignificar mi pasado porque ahora lo puedo mirar de una manera distinta, ya me cayó el 20 de por qué, ya le puse esa conciencia, o puedo decir, ok, ¿qué voy a hacer a partir de hoy? ¿Qué caja de herramientas la tengo? La tuve siempre. La que no se está queriendo como sacar las vendas o mirarlo de una manera distinta, eso yo a nivel personal, ¿sí? Bueno, muy bien. Y con respecto a lo que me traen ahí en el chat, hay una frase como muy que yo siempre les digo que nosotros nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos, eh, pero esta frase entiendo que soy responsable de mi vida y la única que se puede hacer cargo de los resultados soy yo, pero hoy quiero que eso, que es muy real, no quede solamente en el pensamiento de su mente, evalúen sus acciones, porque a veces nos compramos eso, pero en la realidad y en el accionar diario es muy diferente. Recuerden que para que el cuerpo pueda aprender y nuestra mente realmente pueda hacer como ese clic y poder transformar nuestra realidad, sí o sí vamos a necesitar que el pensamiento sea coherente con el accionar que nosotros hacemos. Si no, no hay aprendizaje, ¿eh? Porque si no, la lección no está. Porque nosotros podemos ser conscientes de eso, pero actuamos distinto, ¿sí? Bueno, ¿cómo le fue con los malabares? Andan, ¿me entendieron en esa parte de los malabares?